Valores de la filosofía, ¿se recuerdan? Ahí nos quedamos. Sí, no, tal vez, quién sabe. ¿Sí me escuchan algunos estudiantes y compañeros o compañeras? Ok. ¿Se recuerdan en la clase? Yo sé que nos quedamos en los valores de la filosofía, que era lo último que nos faltaba ya lo que vimos de ética y axiología. En otras palabras, ética y axiología que estudia la moral, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Todos los demás están solo su foto porque nadie me contesta. Solo uno. Licenciado, yo lo último que apunté fue que es lo abstracto. Hasta ahí me quedé apuntando, no sé los demás. ¿Qué es qué? ¿Perdón? Abstracto. ¿Cuál? Abstracto. Ah, sí. Pero eso ya lo vimos en el otro tema entonces. Eso lo vimos en la fundamentación lógica de la argumentación, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces ya llegamos ahí. Ok. Vamos a seguir en ese tema. Un minuto y empezamos con los que estén. Bueno. Entonces, desde el punto de vista de la fundamentación lógica y la argumentación, vamos a iniciar para algunos que seguramente no estuvieron en clase presencial. La lógica es una ciencia que forma parte de la filosofía y de las matemáticas, eso ya lo vimos. Más adelante vamos a seguir viendo que también de otras áreas, ¿verdad? De la filosofía, otras disciplinas, con las leyes, ¿verdad? Derecho, entre otras disciplinas. También podemos decir que ocupa estudiar los procedimientos del pensamiento si son válidos, los cuales no se han distinguiendo la verdad derivado de las falacias que puedan decir. Las falacias es lo falso, lo que no es cierto. De esa manera, pues, podemos decir que la lógica es una ciencia que estudia la estructura y las formas del pensamiento, cómo se va estructurando en las formas del pensamiento, como proposiciones, conceptos o razonamientos que se tienen para establecer las leyes y principios para obtener criterios de la verdad. ¿Ustedes recuerdan desde Sócrates que él miraba desde la lógica las ideas? Claro, pero va contribuyendo después de las ideas el razonamiento para tener criterios si son verdad o son falacia. Desde esa manera también podemos ver que existen principios lógicos supremos dentro de la lógica, pero también hay uno que lo vamos a incluir, que es la razón suficiente. De esa manera, entre estos principios lógicos supremos, son los que permiten que tenga un sentido. Lo primero debemos entender que se refiere a un principio que se trata de un fundamento de algo, ya sea de una ley, de una regla, de una norma, entre otras, que da cuenta cómo funciona el sistema del conocimiento. De esa misma manera, podemos también decir que esos principios lógicos supremos son como otras asignaturas, como física.
matemáticas, química. En realidad, todas las áreas del conocimiento siempre tienen un principio. Desde esa forma, podemos decir, ayudan a dar una dirección a cada disciplina, así como ordenarla para que accesiblemente se esté en el conocimiento y pueda darse esa estructura desde la lógica y poder razonar. Entre los tres principios supremos de la lógica tenemos la identidad, la no contradicción y el tercero excluido. Entre ellos también podemos agregar a la razón suficiente. En la antigua Grecia no se le daba ese valor los filósofos, pero en la época ya moderna se le dio ya ese valor a la razón suficiente. De esta manera, entre esos principios supremos, vamos a ver la identidad, la no contradicción, el tercero excluido, y vamos a sumar a la razón suficiente. Vamos a dar aquí ingresar. Bueno, en cuanto a la identidad, toda cosa es idéntica. O sea, vamos a decir, A es igual a A. No hay discusión. A es igual a A. Si yo le digo, este escritorio es un escritorio, porque A es igual a A. Dentro de la identidad. Identidad, a la par pueden poner A y es igual a A y un ejemplo. La silla es la silla, el escritorio es el escritorio. ¿Sí? Entre otras muchas más. Esa es parte de esos principios supremos de la lógica. Pero también tenemos el de no contradicción. El de no contradicción lo que nos hace ver es, por ejemplo, que una cosa sea y no es lo mismo no es lo mismo en el tiempo y en el sentido. Por ejemplo, A y A, que es imposible que A sea B. Por lo tanto, es A y A en la no contradicción. Por ejemplo, una casa es totalmente blanca, por lo cual no puede ser negra. ¿Sí? Si usted está hablando que es totalmente blanca, no puede ser negra, no puede ser azul, no puede ser verde, no puede ser amarillo, es blanca. ¿Sí? Entonces esa es la contradicción. La casa es totalmente blanca y vamos a la contradicción. No puede ser azul. ¿Sí? Si sabemos que es totalmente blanca, no puede ser azul. Aquí atrás pueden ver de qué color es. Blanco. Vaya, entonces no puede ser verde. Esa es parte de la no contradicción. O sea, no se puede contradecir, no se puede decir algo contrario, porque realmente si es blanca, no puede ser de otro color. Verde, amarillo, azul, rosado, cualquier otro color. Entonces, asimismo, al mismo tiempo, también podemos decir de otra manera o de otra forma. La silla es una silla. Sí, pero no es lo mismo en ese momento decir que no puede ser una mesa. O sea, el escritorio es un escritorio, pero no puede ser una silla. La silla es una silla, pero no puede ser una mesa. Es la contradicción, ¿sí? Pero en este caso no es contradicción plena, sino es la no contradicción. No vamos a contradecir porque está claro desde el conocimiento, desde la lógica, el conocimiento, el razonamiento, que no puede ser, si es una silla, no puede ser una mesa. ¿Sí? Este es, digamos, podemos decir, ¿el libro es un libro? No puede ser una computadora. Por supuesto que no lo puede ser. Que usted lo pueda ver en una computadora no es una computadora, es un libro. Desde ahí nos vamos desde la no contradicción, como
entre la lógica, entre los principios supremos. De esa manera nos vamos al tercero excluido como otro principio supremo de la lógica. El tercero excluido, si van a ver, va a cambiar. ¿Sí? Ya vimos la identidad, A igual a A. Ya vimos la no contradicción A y A, o sea, no puede contradecirse. Y ahora vamos a ver al tercero excluido. O sea, no puede existir una tercera opción. Tiene que ser A o A. No hay una tercera opción. En la clase, me recuerdo que les dije, digamos, podemos decir, Raúl está enfermo. ¿Cuál sería su contrario? Raúl no está enfermo. Sí. Que no está enfermo. Que no está enfermo. Simplemente, si hablamos de Raúl, lo contrario, no está enfermo. O Raúl está enfermo, igual. Pero como estamos hablando de Raúl, solo nos vamos a donde dice Raúl está enfermo, sobre enfermo, no está enfermo. No podemos decir Raúl está enfermo, sí, porque anda allá afuera jugando o anda jugando fútbol. Eso no va dentro del tercero excluido. Tenemos que tomar siempre ese sujeto que va a ser enfermo. O el predicado enfermo, el sujeto va a ser Raúl, el predicado es enfermo. Nos vamos a convertir lo contrario, vamos a decir, no está enfermo. Si está enfermo, no está enfermo. Si está en clase, no está en clase. Vino a clase, no vino a clase. Está lloviendo, no está lloviendo. Todo lo contrario. Eso es el tercero excluido. Si ustedes en tus apuntes se ponen identidad, es A igual a A. Y un ejemplo. No lo van a perder el ejemplo. Nos vamos a no contradicción, A y A. No puede haber contradicción. Esta es una silla, no puede ser una mesa. ¿Sí? Este es un escritorio, no puede ser una cama. O sea, no puede haber una contradicción, mientras que en el tercero excluido sí hay un contrario. Si dice que sí está algo, se va a decir que no es algo. Entonces, como por ejemplo, pueden poner usted para recordarse de su material, bueno, tercero excluido, A o A. No puede haber una tercera opción. Juan está enfermo, no está enfermo. No puede haber una tercera opción. No porque anda en bicicleta, esa es una tercera opción. ¿Está enfermo? No está enfermo. ¿Está jugando fútbol? No está jugando fútbol. ¿Está en clase? No está en clase. ¿Vino a clase? No vino a clase. Todo lo contrario. Ese está, creo que más entendible que los otros. De esa manera también podemos seguir diciendo, pues ya vimos identidad, no contradicción y tercero excluido. Pero para hablar antes de razón suficiente, vamos a hablar un poquito de esos principios lógicos que constituyen las verdaderas cuestiones primarias, primeras, evidentes, que las mismas a partir que se construye el razonamiento, si se quiere decir, del pensamiento según la lógica tradicional. Dentro de la consideración más moderna de la lógica formal, los principios lógicos serán los preceptos operantes que rigen sobre la forma correcta del pensamiento, la verdad, lo válido. De esa manera podemos considerar estos principios que han variado a través de la historia de la antigua Grecia, ya variaron. Y la lógica y del pensamiento científico, pero también tenemos la lógica formal, la cual ha coincidido con la formulación de 4 principios lógicos, ya no de 3, de los que le acabo de decir,
sino que vamos a sumar el cuarto que ha sido aceptado por los lógicos en la época moderna, no en antigua Grecia, el principio de razón suficiente. De esta manera podemos decir que ese principio de razón suficiente, todo lo que ocurre tiene una razón suficiente, es decir, una razón de ser así. ¡Hala, qué calor hay! ¿Cuál es la razón de ser así? El sol, el calor. Estamos en verano, licenciado, ¿verdad? Por eso hay calor. ¡Hala, cómo está lloviendo ahora! ¿Ah? Estamos en invierno, por eso llueve. ¿Sí? Esa es parte de una razón suficiente, es decir, tiene una razón de ser así. La razón es que es verano, por eso llueve. Perdón, está en invierno, por eso llueve. Estamos en verano, por eso hay mucho calor. ¿Sí? Mucho sol, como dijo Zoraida, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que venir desde la razón suficiente, es decir, que la razón de ser así. Por eso es. Licenciado, perdón. O sea que la razón suficiente tiene que haber un hecho verdadero existente. Así es, así es. Gracias, licenciado. Es correcto, Roberto. ¿Ah? Es un hecho verdadero existente, no solo es por decir así, ¿verdad? Tiene que ser una razón de ser así. ¿Sí? Una razón suficiente, es decir, un ejemplo, díganmelo, por favor. Ya les di 2 o 3 o más, pero ustedes formulen uno solo para que recuerden que es ese principio de razón suficiente. En la identidad ya lo vimos. ¿Sí? Ya vimos también el de no contradicción. ¿Cuál fue el otro? Razón suficiente. No. Tercero excluido. Tercero excluido. El tercero excluido, que ahí es el contrario. Y nos vamos a razón suficiente, es decir, que todas las cosas tienen una razón de ser porque son así. ¿Sí? Entonces, dígame un ejemplo de razón suficiente. Licenciado, disculpe, podría ser, se terminó el sol porque es de noche. Sí, sí, se escondió el sol porque es de noche. Mire cómo está de claro, ya está oscuro, porque está anocheciendo. Es una razón de ser así. Sí, es cierto, no se miente. Sí. Mire, está oscuro, está amaneciendo. Estamos ya iniciando la mañana. 5 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Sí? O sea, tiene que haber una razón de ser así. Cuando hablamos de noche, tiene que haber por qué, y cuando hablamos de día, por qué está oscuro. ¿Sí? Así es, Juan José. Entonces, dentro de esos principios son importantes, que son 4 principios, porque los lógicos de la época moderna ya toman la razón suficiente. Vayan diciéndome los principios. Identidad, ¿cuál es el otro? No contradicción. ¿Cuál es el Tercero otro? excluido. ¿Sí? Razón Principio de suficiente. razón Y suficiente. razón suficiente. ¿Qué tiene que ver la identidad? ¿A? A es igual a. A es igual a. Muy bien, la C es la CIA, no puede ser otra cosa. La no contradicción. La casa es blanca. Uh-huh. La CIA es la CIA, no puede ser mesa, ¿verdad? Nos vamos al tercero excluido. Juan es culpable, Juan no es culpable. Es lo contrario. Solo que componga es lo contrario, saben que lo que dicen va a ser lo contrario. ¿Sí?
Y razón suficiente, Hay mucho calor, estamos en verano. ¿sí? O sea, es algo que de ser así, es una razón suficiente de ser así. O sea, que hay algo que va a ser, decir, así es, de ser así, porque así tiene que ser. ¿Ya? Ok. Entonces nos vamos a las características de la lógica, por ahí nos quedamos. Entre esas características de la lógica está, es formal, es abstracta, es universal, es aplicable y es sistemática. ¿Sí, saben? Levantó la mano, Isabel. Le está escribiendo en el chat, licenciado. Ok, ahí estoy bien. ¿Qué duda tiene, Isabel? El tercer excluido es el tercer ejemplo, así es. ¿Quiere un ejemplo del tercer excluido? Dice el... ¿Alguien se recuerda el ejemplo? Se los doy yo. El tercer excluido podemos decir, Juan está enfermo, no está enfermo, porque siempre va a ser lo contrario. Sí, no, no, sí. Juan no está enfermo, sí está enfermo. Es lo contrario, Isabel. ¿Oiga? Juan está jugando fútbol, no está jugando fútbol. El licenciado no está en clase, sí está. El licenciado sí está en clase. Es lo contrario, Isabel. Ok. Entonces nos vamos a las características. Cuando decimos que es formal, entran a clase, ahí está. Ya les di a admitir. Cuando decimos que entre las características de la lógica es formal, porque la lógica es una ciencia formal, que significa que se basa en reglas y principios que utilizan para analizar y evaluar argumentos. ¿Qué quiere decir? Hay normas y principios de la lógica que debemos de tomar para evaluar un argumento, desde nuestra lógica, desde nuestro razonamiento y desde nuestro conocimiento. Debemos evaluar ese principio, ese argumento, si es válido o es falacia, o es verdad. Esa es parte de que es la característica de la lógica formal. Evaluar un argumento desde la lógica, desde el conocimiento y razonamiento, el cual se analiza y se evalúa un argumento. Entre los filósofos habían discusiones de argumentos. Sócrates, pues, analizaba, evaluaba ese argumento desde su lógica, desde su conocimiento, su experiencia y su razonamiento para poder establecer si es una verdad o no de manera rápida. Muy aparte es el proceso hasta conocimiento científico. Ese es formal, porque hay reglas y principios para establecer si es válido, si es verdad, si es falacia, al evaluar el conocimiento, el argumento, perdón. De esa manera también tenemos el siguiente principio, que es abstracta, y ahí nos quedamos. Es abstracta la lógica porque tiene conceptos abstractos. De igual manera, desde la verdad, la falsedad y la validez, y no ocupa temas específicos o de la realidad correctamente. O sea, no hay un tema específico, solo únicamente va a establecer si es verdad, si es falsedad o es validez, pero no tiene un tema específico. Ahora, si regresamos de la formal,
Si existe un tema específico para analizar y evaluar un argumento válido, si es válido o no es válido. Mientras desde lo abstracto no hay un tema específico para poder establecer si es o no es válido. De esa manera, podemos ver también que es universal desde otra característica. Cuando decimos que si es universal, también podemos ver que la lógica, podemos ver que esos principios lógicos son universales y aplicables a cualquier sistema de razonamiento. No hay un tema principal, sino son razonamientos independientes de la lengua, de la cultura que se utilice. Entonces vamos a ir a un razonamiento de cualquier lengua, de cualquier cultura, a donde nosotros vamos a evaluar ese argumento desde nuestro razonamiento lógico, desde el conocimiento y, si en algunos casos, desde la experiencia. Eso es lo universal, que va a ser la lógica universales y aplicables desde cualquier razonamiento. Ahí no hay un tema principal, un argumento específico, un argumento desde lo abstracto, que no hay un argumento específico, pero o un tema específico para poder evaluarlo. Mientras que en lo universal es aplicable a cualquier sistema de razonamiento, independiente de la lengua, de la cultura, de cualquier circunstancia que se pueda dar dentro del universal. O sea, dentro del universal abarca todo tipo de sistema de razonamiento, sin importar lengua, o sea, es independiente de cualquier otra cuestión, cultura, entre otras. ¿Sí? Por eso se dice que es universal. También dentro de las características es aplicable. La lógica, pues, es una herramienta esencial en muchas disciplinas, entre esos la matemática, la informática, la filosofía, y se utiliza otras áreas, como la ciencia, la política, la ley, entre otras más. ¿Para qué nos va a servir todas esas disciplinas de la filosofía? Para evaluar argumentos y tomar decisiones. Ahí no solo evaluamos, sino tomamos decisiones. Eso, cuando hablamos desde la característica, es aplicable. Nos vamos a basar de muchas disciplinas dentro de la filosofía, dentro de la lógica, para poder evaluar argumentos y tomar decisiones. Vamos a concluir en algo. Tomamos una decisión como filósofos. Eso es aplicable. Y por último, es sistemática. La filosofía y dentro de la lógica es sistemática porque es ordenada de principios y reglas que se utilizan para analizar y evaluar argumentos. O sea, hay un proceso dentro de los principios y reglas que hay que llevar para poder evaluar un argumento, no desde el punto de vista solo desde su lógica, un razonamiento común. Va a tener que tener esas reglas y esos principios para evaluar, para establecer si ese argumento es válido. La lógica también podemos verla, que también estudia las leyes y principios que rigen el razonamiento válido. Dentro de la lógica también se puede desarrollar, analizar y evaluar argumentos, pero también se utilizan sistemas formales de la lógica para representar y formalizar el razonamiento
de manera matemática. También entra la matemática dentro de la lógica. Si hablamos dentro del punto de vista únicamente de la lógica, sin conocimiento o razonamiento, puedo decir 2 más 2 es 4, licenciado. Es lógico. Desde la lógica eso suma. Pero si nos vamos a una conversión de regla de tres u otra que nos va a dar una diferencia entre A a B cuando nos da un resultado y ese resultado tiene que llegar a otro, entonces allá tiene que llegar al conocimiento y al razonamiento. No es simplemente desde la lógica. ¿Sí? Mayormente dentro de la matemática. También la lógica, pues ya sabemos que es una herramienta esencial para muchas disciplinas y sobre todo dentro de la filosofía, porque utiliza muchas áreas para los argumentos y tomar decisiones. La lógica también es un razonamiento en general, porque si regresamos a Sócrates, viene desde la idea, pero también entra el razonamiento para una conclusión. Y se considera que la lógica tiene un origen en la filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Que es paralelo, se dio al mismo tiempo la filosofía y la lógica. Por eso las dos son de gran ayuda para establecer argumentos válidos o no válidos. La filosofía y su aplicación en las matemáticas, sin embargo, se considera que la lógica como una ciencia independiente se dio origen en el mismo momento en la lógica, la filosofía o la filosofía con la lógica. De esa manera es que las dos van de la mano de manera primaria. Indistintamente que posterior tenemos que ver sobre el conocimiento, el razonamiento y una conclusión, o desde la lógica, dentro de la filosofía, del conocimiento, el razonamiento, y evaluar y tomar una decisión. Desde esa manera podemos ver que la lógica y la filosofía son originarios al mismo tiempo. Ahora nos vamos a meter un poquito más allá, desde la extensión y la comprensión. ¿Qué es la extensión y qué es la comprensión? Pues la comprensión podemos decir que son cuestiones o notas intangibles, o sea que son inmateriales. ¿Qué es algo inmaterial? ¿Qué es algo inmaterial? Algo que no se puede tocar. Muy bien, Panela, es correcto, es algo que no se puede tocar, ese es lo inmaterial. Es todo aquello que puede ser percibido claramente por los sentidos, pero nos referimos a esos ejemplos, a un ejemplo, puede decir, los sentimientos y emociones. ¿Puede tocar usted esos sentimientos y emociones? No, pero sí los puede percibir. Un enojo rápido, ¿ah? Un sentimiento, ay, qué cariñoso, etcétera. Ay, lo amo. Ay, me quiere. Y las emociones pueden variar. Una felicidad, alegría, enojo, decepción, cualquier cuestión. Pero eso no se puede tocar, es inmaterial. Desde la comprensión lo vemos dentro de de estas figuras, elementos o ejemplo, la comprensión, sus sentimientos y emociones. Ahora lo vamos a ver desde la extensión para que vamos comprendiendo. La comprensión, pues, es un conjunto de todos los individuos o todos los seres humanos. Desde la comprensión podemos verlo, que es el contenido de un concepto. Es decir, es un conjunto de notas esenciales o elementos que constan en un concepto. ¿Qué consta en un concepto? Varias palabras.
Entonces, este concepto implica las notas esenciales o elementos siguientes: ser viviente, racional, social, entre otras. La comprensión o contenido de un concepto puede aumentar o disminuir. Podemos agregar notas a elementos de objeto más antes ignoradas o restarle referencias a las notas que consideramos que luego de hallarlas que no existen. La extensión se refiere a un número de objetos que caen dentro de un concepto. Podemos decir que en la clase formada por todos los individuos, objetos o sucesos a los cuales puede aplicarse a un concepto. El término de la expresión es un concepto, son términos únicos, de la extensión, estamos hablando de la extensión y la comprensión. Es un concepto, son términos únicamente las palabras, frases o signos que realmente expresen sobre un concepto. De lo contrario, las palabras no pasan de ser sonidos o combinaciones de sonidos. De esa manera podemos decir que el término tal necesita expresar la comprensión y extensión del concepto. ¿Cómo? Un concepto es expresado por varias palabras, una o varias palabras. Por ejemplo, Ecuador, América Latina. El área de producción industrial, a veces un concepto puede ser expresado por dos o más palabras distintas. Vamos a la extensión, la comprensión de lo vimos. Ahora vamos a ir a dar un ejemplo de la extensión, que recibe el nombre de sinónimas, pero también puede ser como homónimas, de igual significado. Por ejemplo, yo les puedo decir un idioma. No va a entender si no tiene esa extensión. El idioma, lengua, habla, ya le da la extensión. Pero si yo le digo, ¿qué idioma hay en Guatemala? Ya lo extinguí. Entonces usted ya con una palabra puede decir español. Pero si lo hablamos una lengua, ¿en qué cultura hay una lengua? Pero hay que ver de qué cultura estamos hablando. ¿Cuál es la lengua de la cultura maya? ¿Cuál es la lengua del departamento de Sololá? ¿Cuál es la de etcétera? Entonces ya estamos haciendo la extensión a la palabra. ¿Sí? Entonces ya va a haber comprensión derivado de esa extensión. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir casa. ¿Qué entienden por casa? ¿Qué entienden por casa? Lugar de residencia. Sí, pero también viene el verbo casar. Juan se casa. Ya no viene de residencia. Ya viene de que se va a casar o de un matrimonio. Entonces estas palabras se dominan en términos equívocos, por lo cual se necesita esa extensión. Juan se casa el viernes. Entonces ya la comprensión está clara en la extensión. Pero si yo le digo casa, habitación, pero yo les quiero referirme a que se casa, o en todo caso me quiero referir a mi casa es grande o mi casa es blanca. Entonces la comprensión ya está clara, pero necesitamos de esa extensión de esas palabras para poder determinar de qué vamos a tener mi comprensión o la comprensión de acuerdo a la extensión. Creo que me van entendiendo porque vamos a ir concluyendo con la clase en unos 10 minutos. ¿Sí me comprenden qué es la comprensión y qué es la extensión? ¿Ya? ¿Ya? Si yo les digo casa, pues puede ser el verbo de casa, puede ser lo entendí como casar, con Z, va a ir a casar. ¿Qué casa? ¿En donde vive? No sé qué me quiso decir, ¿verdad?
No, vos que se casa Juan, ya tengo la comprensión. ¿Sí? Sobre eso, esos ejemplos deben ir apuntando en cada una de las cosas, por ejemplo, qué es comprensión, qué es extensión, ¿verdad? Ya hablamos sobre sentimientos y emociones dentro de la comprensión, pero también tenemos que hacer la extensión de las palabras de un concepto, que puede ser formado por uno o varios. Si yo le digo casa, habitación, pero no le digo casa, habitación, ¿pero qué? Una habitación, un cuarto. No, la casa de Juan, la casa de Raúl, etcétera, se tiene más comprensión. Esa es parte general de la comprensión y extensión. Espero que me hayan comprendido. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Descartes? Por ejemplo, por eso es que podemos decir, antes de hablar de Descartes, seguir concluyendo, que es un conjunto de seres a lo que pueda atribuirse un concepto, pero la extensión se opone a la comprensión. ¿Por qué? Porque si no está la extensión, no hay comprensión. Por eso se opone. Tienen que ir juntas para poder comprender sobre un concepto o sobre algo que quiere decirse y poder tener una comprensión. ¿Sí? Entonces, si hablan de algo y usted le dicen, haga la extensión sobre tal cosa, entonces ustedes saben que tienen que hacer la extensión sobre lo que se está preguntando. ¿Verdad? Y si yo hago algo más largo, haga la comprensión, entonces también hay una respuesta. ¿Sí? Por eso decía Descartes que la materia y extensión se identifican, lo cual es imposible la existencia del vacío. No podemos decir blanco. ¿Qué es blanco? El deportista de México. No, blanco es un vacío. No estamos diciendo nada. Casa, no estamos diciendo nada porque no lo estamos agregando con otra palabra para poder tener la comprensión. O sea, ¿qué pasa con ese vacío? Descartes decía que la sustancia pensante, la mente, lo extenso es la materia, pero si no tenemos nada que nos ayude a comprender con la extensión, ninguna de las dos sirve. ¿Verdad? ¿Qué otra pudiéramos decir para que ustedes lo puedan comprender más? Un ejemplo de ustedes y con eso no se les olvide. Licenciado, perdón, eso con lo de la extensión, es como decir lo que usted está diciendo de casa, pero del lado con Z, de cazar. Es como decir, yo me fui al bosque a cazar un animal. Sí, pues ahí hasta la extensión. Ahí está la extensión. Okay. Así es. En este caso podemos decir que también la extensión dentro de la lógica es un concepto, o sea, es el dominio de objetos individuales y enumerables, los cuales pueden aplicarse con propiedad, lo que acaba de decir Roberto. Entonces ya tuvo la propiedad de aplicarlos en su extensión. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? Que ahí vi que alguien levantó la mano y la escondió. Entonces Descartes decía que es un atributo o esencia de cosas materiales. La idea clara y distinta y nata de nuestro entendimiento. Entonces, si hay una idea clara, pues se entiende, se comprende de la extensión, que es la causa de todas las demás cualidades que percibo
de los cuerpos y una condición que se exige. Entonces, si no, no se puede poder llegar a esa comprensión. En la próxima clase vamos a volver a hablar sobre la comprensión y extensión para tener claro, y ahí continuamos en el siguiente tema para concluir el día viernes, o el tema que va a poder quedar a medias para ir a lo presencial y seguir continuando con el siguiente tema. El tema va a ser sobre el juicio y posterior sobre el silogismo, y por ahí vamos a ir concluyendo, ¿verdad? La cosa es que yo quiero que comprendan esto. Cuando terminemos el juicio, el silogismo, les voy a enviar algo bonito que encontré para que puedan ver cómo hay varias formas de poder ver ese juicio, ese silogismo, las formas, los modos, todo eso que vamos a ver para que ustedes puedan entender con ejemplos de qué se trata, ¿verdad? Entonces, feliz noche. El tema que me falta enviarles, ¿cuál era? El de lógica y axiología, ¿sí? Lógica, ya sabemos que es la lógica, la axiología, la que estudia la moral. Se lo voy a enviar ahorita, si no, se me olvida. Feliz noche, pasen. Feliz noche, nos vemos el viernes para continuar con el tema que nos lleva. Feliz noche. Feliz noche a todos.